Bienvenido a mi perspectiva científica sobre salud mental. Si te parece interesante o útil este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hola, este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy pregunta si puedo examinar formas en que alguien puede manipular a un narcisista. Ahora, manipular a un narcisista a largo plazo, creo, es peligroso, y creo que incluso se puede argumentar que podría ser peligroso a corto plazo. Algunos dirían que es exactamente lo que no se debe hacer, y tiendo a estar de acuerdo con esto. De alguna manera, promueve el narcisismo porque a menudo es lo mismo que apaciguar o alentar al narcisista. Así que me gusta pensar en este tema más como mantener la paz con el narcisista en lugar de manipular al narcisista. La manipulación tiene una connotación negativa. De cualquier manera, responderán a esta pregunta mirando las 10 formas de manipular a un narcisista o, como yo preferiría, 10 formas de mantener la paz con un narcisista. Si la manipulación es mala, si tiene una connotación negativa, ¿por qué aprender sobre ella? Incluso es una buena idea. Descubrir estas técnicas y aprender qué serían, cómo alguien podría manipular a un narcisista. Es crucial identificar estas conductas, ya que a veces las observamos en los demás. Los narcisistas a menudo reclutan personas para ayudarles a manipular y a hacer daño. Yo llamo a estas personas agentes narcisistas. Otros los llaman monos voladores, en referencia al mago de Oz. Pero de cualquier manera, estos agentes manifiestan muchas de estas tácticas de manipulación. En cierto sentido, están intentando manipular al narcisista, ya que éste tiene poder sobre ellos y los manipula. Otro grupo que a veces manifiesta estos comportamientos manipuladores serían las víctimas del narcisista. A veces intentan manipular al narcisista solo para sobrevivir. Además de observar estos patrones en otros, existe otra razón para aprender estas técnicas. A veces realmente no se puede evitar la interacción con los narcisistas. A veces no tenemos la opción de simplemente apartarlos a un lado y hacer algo más porque es una situación de trabajo o una situación familiar donde realmente tienes que interactuar con el narcisista. Entonces, de nuevo, a veces podemos pensar en estas estrategias de manipulación como algo más a corto plazo, solo haciendo algo para sobrevivir momentáneamente, tal vez para obtener algo que el narcisista tiene acceso y que necesitas, como si fueran el guardián de algo que necesitas, o para mantener la paz con ellos temporalmente, o para hacer que dejen de acosarte a ti o a alguien más. Entonces, solo una manipulación a corto plazo para superar al narcisista, para sobrevivir a una interacción con ellos. Así que no estoy abogando por ser deshonesto. Creo que la solución está en ser sincero con los narcisistas y alentarlos a buscar tratamiento, asumiendo su responsabilidad. Pero de nuevo, a veces solo necesitas sobrevivir a esa interacción con el narcisista. Así que veamos estas 10 formas de manipular a un narcisista. La primera forma aquí es no quedarse atónito de una manera negativa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el comportamiento narcisista es ofensivo. Provoca un sentimiento de disgusto en muchas personas, y es difícil ocultar los sentimientos de disgusto. Entonces, cuando interactúas por primera vez con alguien, si te das cuenta de que es narcisista, existe esta tendencia a mostrar ese disgusto, a estar atónito, de una manera negativa desde la perspectiva del narcisista. Esto no ayuda si necesitas algo del narcisista. Esto puede comenzar la relación o la interacción con el pie izquierdo. Pasando al segundo punto, esto es evitar criticar al narcisista. Al igual que esa sensación de asco, puede ser difícil evitar hacer una crítica directa cuando vemos un comportamiento ofensivo, descarado, arrogante, condescendiente. Si podemos evitar la crítica, a menudo tenemos una mejor oportunidad de tener éxito al interactuar con el narcisista. Evitar la crítica reduce el riesgo de ira narcisista en alguien que tiene narcisismo grandioso. Alguien con narcisismo vulnerable será extremadamente sensible a la crítica, así que van a captar esa crítica inmediatamente. Pasando al punto número 3, este trata sobre halagar al narcisista. Este punto es bastante extenso y tiene varias partes. Esto se conecta con la necesidad excesiva de admiración que vemos que tienen los narcisistas. Así que algunas cosas para recordar cuando se le hace un cumplido a un narcisista. Lo primero que debes recordar en este área es ser sincero. Estos cumplidos no son superficiales ni comunes. Tienen que ser entregados con cierto nivel de sinceridad, un nivel de sinceridad más alto. Siguiente punto bajo este ítem de cumplidos, impresiónate.
Entonces, cuando el narcisista te habla de sí mismo o de alguna habilidad que tiene, digamos, en un ambiente laboral, realmente debes reaccionar algo fuertemente, no exageradamente, pero algo impresionado como, wow, entiendo por qué la gente está tan impresionada con tu trabajo. Como un poco de incredulidad. ¿Cómo es que nadie más ve lo genial que es esta persona? De nuevo, le estás transmitiendo esto al narcisista. Podrías decir algo como, el mundo sería un lugar mejor si un narcisista estuviera a cargo. Entonces, si estás hablando con el narcisista, el mundo sería un lugar mejor si tú dirigieras esta empresa. También podrías decir, deberías postularte para presidente. Deberías ser el dueño de esta empresa. ¿Por qué las demás personas aquí no entienden lo que estás haciendo? Su trabajo y habilidades son tan increíbles que los demás no pueden comprender realmente lo significativas que son. Otro cumplido es comparar a alguien con celebridades. A menudo a los narcisistas realmente les gusta esto. Les gusta identificarse con individuos de alto estatus. Entonces, un dueño de una empresa, un político, un actor famoso, alguien así. También les comunicas que entiendes que ya son legendarios. Así, los narcisistas no se enfocan tanto en verse exitosos a futuro, sino en serlo en el presente. Entonces, podría ser esa persona que se da cuenta de lo especial que son en el momento. Si te devuelven un cumplido por haberles hecho uno, esto es en realidad algo poco probable. Pero si lo hacen, podrías decirles que es realmente especial, viniendo de ellos, ¿verdad? Si te hacen un cumplido, puedes convertirlo en otro diciendo, viniendo de ti, eso significa mucho. Entonces estás alentándolos más. Como mencioné, hay muchos riesgos al intentar manipular o incluso mantener la paz con un narcisista. Con el narcisismo grandioso, generalmente los cumplidos pueden ser un poco más exitosos que con el narcisismo vulnerable, porque los narcisistas grandiosos suelen ser ajenos. Estás elogiando a alguien, pero no de manera completamente sincera. Los narcisistas vulnerables procesan la información un poco diferente. Tienden a repasar las conversaciones en su cabeza más tarde buscando momentos de insinceridad. Así que hay mucha desconfianza con el narcisismo vulnerable. Así que si alguien se excede al halagar a un narcisista vulnerable, es posible que no lo capten en el momento, pero lo procesarán más tarde y se darán cuenta de que estuvieron siendo manipulados todo ese tiempo. Entonces podemos ver la ira narcisista de nuevo como una especie de efecto retardado. Una forma de sortear esto un poco es asegurándole continuamente al narcisista vulnerable, es decir, halagándolos repetidamente para que crean que esos halagos son reales. Entonces, esencialmente con vulnerable versus grandioso aquí, un narcisista vulnerable es más difícil de manipular o negociar debido a esa desconfianza, ¿verdad? Esa es realmente la clave. Si no confían en ti, también podrían no confiar en un cumplido que tú les hagas. Por lo tanto, hacer cumplidos en general puede ser efectivo, pero a muchas personas les resulta difícil halagar a un narcisista. Creo que por razones obvias, el narcisista, de nuevo, es arrogante, condescendiente, tienen un sentido de derecho. Por lo tanto, es difícil apoyar ese comportamiento de cualquier manera. Así que algunos de estos otros elementos que voy a revisar, aunque tienden a alentar al narcisista, muchos de ellos no son tan drásticos como dar un cumplido directo y exagerado. Así que el punto número 4 aquí es verificar 2 veces el consejo de personas competentes con el narcisista. Si recibes un consejo en un entorno empresarial, podrías decir, solo quería obtener tus pensamientos antes de proceder con este consejo para no parecer narcisista. Solo quería verificar esto contigo. Este experto me aconsejó, pero ¿cuál es tu opinión sincera? En lugar de experto, podrías usar la palabra jefe o gerente, o cualquier persona que se considere de rango superior al narcisista. Entonces, la parte agradable de esta técnica es que, como una autoridad de nivel superior te dio el consejo, el narcisista podría no culparte si no sigues su consejo. ¿Verdad? Entienden que de alguna manera tienes que seguir el consejo de la persona que está más arriba. Entonces esto te da una forma de hacer las paces con el narcisista sin tener que seguir realmente el consejo del narcisista. Elemento número 5. Esto es estar enojado en nombre del narcisista. Entonces, con este elemento, realmente estamos tratando de entender por qué no les gustan otras personas y conectar un poco con eso. Es lamentable que otros te traten de una manera tan negativa. No pueden ver lo genial que eres. Entonces, de nuevo, relacionándolo un poco con lo que hablé anteriormente. En tu lugar, también estaría enojado. Entonces, de alguna manera, empatizando con el narcisista. Entonces, de alguna manera, realmente solo estás tratando de ver las cosas desde su punto de vista. Y te molestas un poco junto con ellos por otras personas que están
lastimando u ofendiendo al narcisista. El punto número 6 aquí es pedir su consejo y asombrarte con su respuesta. Esto también podría combinarse con el punto número 4, verificando el consejo de una persona competente con el narcisista. La clave con el punto número 6 es la parte de asombrarse. Así que nunca se me habría ocurrido eso. Eso es genial. Incluso solo un rápido y verdadero cumplido como ese puede marcar una gran diferencia, y especialmente cuando llega justo después de escuchar el consejo. El narcisista dice algo, que puede ser inteligente o no. Puede tener un claro matiz narcisista, componente en ello o no. De cualquier manera, hay un momento espontáneo de reconocer que ese consejo podría ser valioso. Y creo que eso significa mucho para un narcisista. Eso puede tener un impacto particularmente importante. Sienten que lo estás entendiendo, que comprendes que tienen buenas ideas. El ítem número 7 es ofrecer ayuda al narcisista. Entonces podrías decir que tienes una gran responsabilidad. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Esto realmente envía el mensaje de que lo que está haciendo el narcisista es importante. Y entiendes que el mundo se desmoronaría si el narcisista no pudiera completar su trabajo, ¿verdad? No podría completar ningún trabajo que intenten hacer. Entonces, en cierto sentido, esto es como unirse al narcisista para alcanzar un objetivo común, para lograr un objetivo común, algo que ellos quieren y, en teoría, algo que tú también podrías querer. Ofrecer ayuda al narcisista a veces puede hacer que se ofrezcan voluntariamente para ayudarte. Entonces, de nuevo, aquí es donde llegamos a la parte de manipulación o a la parte de llevarnos bien con ellos. Punto número 8. Pregúntales sobre sus sueños, ¿verdad? Sus fantasías y no te horrorices por su respuesta. Entonces, una de las características clave del narcisismo es que un narcisista tiene fantasías de éxito, poder, riqueza, el amor ideal. Muchas de estas fantasías son perturbadoras no para el narcisista, sino para todos los demás. A menudo, cuando le preguntas a un narcisista sobre sus fantasías, te cuentan un poco sobre la fantasía y luego miden tu reacción. Entonces realmente quieres estar emocionado acerca de su mundo de fantasía y no disgustado, ¿verdad? Esa es la clave. La reacción debe ser comprometida y empática. Eso suena interesante. Pero considerando, como mencioné, probablemente será muy perturbador. Algunos de ellos son muy perturbadores. Además, como parte de esto, no quieres hacer sugerencias sobre cómo mejorarla, ¿verdad? Los narcisistas no toleran bien eso. Así que, si están explicando su fantasía, realmente la tienen como la quieren. No necesitan consejos sobre cómo mejorarla. Creo que a veces ven los consejos sobre sus fantasías como verdaderas críticas, por lo que su fantasía no es lo suficientemente buena. Lo tienen de una cierta manera, y para llevarse bien con ellos, en cierto sentido, tienes que apreciarlo de la manera en que lo están presentando. El 9º ítem es empatizar con sus sentimientos. Ahora, esto está parcialmente cubierto en algunos de los otros ítems, pero quería repasar algunas de las diferentes características del narcisismo y dónde hay oportunidades para empatizar. Así que curiosamente puedes empatizar con su falta de empatía. Eso es un rasgo del narcisismo. Todos son demasiado sensibles hoy en día, ¿no crees? En resumen, el narcisista suele ser frío e insensible. No empatizan con las personas. Por lo tanto, ese tipo de declaración les haría sentir que los entiendes. Como si entendieras que otros pueden ser muy sensibles. En cuanto a su necesidad de manipular, se podría decir que algunas personas pueden ser muy obstinadas. En cierto sentido, reconocer que para el narcisista la manipulación no siempre es mala. En términos de grandiosidad, podrías decir algo como: tienes que actuar importante para ser importante, ¿verdad? Así que el narcisista siempre está actuando importante y eso valida su comportamiento. Entonces lo comprendes. Ese es el propósito de la empatía. Entiendes lo que están pasando. Podrías decir algo como: si no tomas el control, nada se hará por aquí, ¿no? Entonces, de nuevo, conectando un poco con su deseo de dominar, en términos de su abrumadora confianza, podrías decir algo como: si yo fuera tan inteligente, atractivo, poderoso y hábil como tú, también tendría confianza, ¿verdad? Entonces es como mezclar un cumplido con un poco de empatía. A veces con los narcisistas se observa el narcisismo comunal. Así que quieren ser reconocidos por ayudar a otras personas. Esto no ocurre siempre, pero a veces se observa. Así que esto da la oportunidad a alguien de ver su comportamiento como una forma de ayudar a los demás, no a sí mismos. Así que, para reconocer el buen trabajo que ha hecho el narcisista y su intención de hacer un buen trabajo, su intención de ser visto de esa manera,
Entonces, ¿estás simplemente cuidando de los demás? ¿Solo intentas ayudar a los demás? ¿O eres exigente porque sabes lo que es mejor para otras personas o para tus trabajadores? Así que incluso cuando un narcisista es más agente en lugar de comunal. Así que, si un narcisista realmente es muy egocéntrico y no le importa particularmente acerca de intentar ayudar a otras personas y verse bien de esa manera, probablemente aún les gustará este tipo de actitud. Probablemente aún les gustará que alguien se acerque a ellos y diga, veo que solo estás tratando de ayudar a otras personas a través de tu comportamiento, especialmente tomando algunos de los comportamientos más destructivos y señalando cómo tal vez hay un buen lado en ellos o una buena intención detrás de ellos. Esto me lleva al último ítem de mi lista, el número 10. Y este es no te menosprecies. Es realmente una táctica común al intentar negociar con un narcisista decir algo como no tengo idea de lo que estoy haciendo. Me alegra mucho que estés aquí. Así que simplemente tomando una posición donde no tienes ningún valor y el narcisista tiene un valor tremendo. Los narcisistas se sienten menos disgustados por otros narcisistas. Así que una parte importante de esta característica aquí, noten que uso la palabra menos disgustado en lugar de menos impresionado. Así que el narcisista es usualmente disgustado por todos, pero con otros narcisistas están menos disgustados. Entonces, a veces, al negociar con el narcisista, debemos apuntar a un objetivo similar, ¿no? El objetivo es ser menos repugnante desde su punto de vista, ¿verdad? No es realmente una posición prosocial por su parte, pero es la forma en que se comportan, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, en resumen. Es muy difícil impresionar al narcisista, pero es posible ser menos repugnante para ellos. La conclusión con este punto es que el narcisista quiere que una persona competente les agrade. Si te consideras insignificante, el narcisista no tendrá motivos para ayudarte. La clave es parecer bueno o incluso genial, pero no al mismo nivel que el narcisista. Podrías decir, soy bueno en esta habilidad, pero tú eres increíble. Desde su punto de vista, porque eres competente, si pareces ser competente, puedes apreciar mejor sus habilidades y capacidades. Quieren un público digno que los admire. Así que no es solo la admiración lo que importa. No es como si la cantidad de admiración fuera todo lo que importa para el narcisista. También es la calidad de la persona que les está dando admiración. Muchos narcisistas preferirían que una persona importante reconociera parte de su conjunto de habilidades o sus capacidades, que 100 personas que consideran sin importancia reconocieran esas habilidades, ¿verdad? En resumen, no siempre es cuestión de cantidad, sino de calidad. Así que estas son mis 10 ideas para llevarse bien con el narcisista, intentando manejar al narcisista. De nuevo, es importante tener en cuenta los riesgos de intentar manipular a un narcisista y los riesgos de incluso intentar llevarse bien con ellos o mantener la paz con ellos o negociar con ellos de cualquier manera, ¿verdad? Hay riesgos al tratar con narcisistas, punto, ¿verdad? Especialmente si estás intentando engañarlos de alguna manera o maniobrar alrededor de algunas de sus características de alguna manera. Por lo tanto, siempre se aconseja precaución al interactuar con personas narcisistas, sin importar si muestran grandiosidad o no, o vulnerables independientemente del entorno laboral, romántico u otros. Los narcisistas siempre tienen un potencial destructivo, por lo que debemos tener cuidado con ello. Sé que cuando hablo de temas como el narcisismo habrá diversas opiniones. Por favor, incluya sus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios. Siempre generan un diálogo interesante. Espero que mi análisis del tema te haya resultado interesante. Gracias por ver.